mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para analizar la final de la Champions 24-25 que se llevó ayer el Arsenal por segunda vez en su historia consiguiendo una victoria ante el Barça por 1-0, gol de Stina Blackstenius, y una victoria para el conjunto Gunner que realmente pues fue merecida, fueron mejores, sobre todo fueron capaces de evitar errores y de encontrar las fisuras en la defensa del Barça, que ayer pues no tuvo su mejor día y que, bueno, después de una temporada que ha sido realmente muy buena, porque lo de ayer no debe emborronar para nada la temporada del Barça, con 2 títulos hasta ahora, imposible tercero en unas semanas, pero el Arsenal ayer fue mejor, se llevó esta Champions y también le da mucho mérito, por supuesto, a lo que ha conseguido esta temporada, que ha sido tan complicada para ellas, que estuvieron fuera casi en la cuartos de final, en semifinales también estuvieron muy cerquita, y en la final pues se acabaron imponiendo al favorito, que no pudo demostrar ese favoritismo. Y antes de todo, agradecer por supuesto aquí a la gente en el chat, especialmente a Jordi y Alberito, que ayer nos pudimos conocer por fin antes del partido. La verdad es que fue un placer enorme compartir ese rato con vosotros, nos lo pasamos muy bien. Y tanto vosotros como toda la gente que conocimos en este viaje, la verdad es que ha sido lo mejor, porque ha sido un placer poder conoceros en persona, hablar con vosotros y realmente pues estamos súper encantados de tener esta comunidad tan bonita porque, bueno, pues al final cada uno tiene sus colores, pero realmente lo que nos une a todos es el fútbol femenino. Y ayer, pues la verdad es que lo pasamos muy bien con vosotros y toda la gente que estuvo. Y dicho esto, tanto Lucía como Lidia, pues bueno, si queréis para ir empezando, un pequeño titular, un resumen de lo que vimos ayer. Jolín, es que claro, hacerme pensar después de la noche hemos pasado en el aeropuerto y todo, lo mantendría bastante simple, diría marcha del Arsenal en Lisboa, ante un desdibujado Barcelona. Vamos a ponerlo así, para Sí. tenerlo todos sujetos en una frase. Sí, a pesar de que el Barça hizo un mal partido, pero para mí también el Arsenal le ganó un poquito la batalla táctica, ¿no? en el partido, porque lo supo plantear bien, lo estudió bien al rival, y en cambio el Barça un poquito sin idea, y además no fue buen partido en general de todas las jugadoras. Sí, la previa comentábamos que realmente el Barça, si jugaba a su nivel, se llevaría el partido y no habría demasiados problemas ahí, pero la parte de jugar a su nivel, ayer el Barça no lo cumplió, no estuvo nada cómodo en el primer momento y se encontró un Arsenal que le conocía muy bien, que le supo contrarrestar muy bien sus virtudes y que luego además pues tuvo la eficacia para hacer daño en el contraataque. Si parece, comenzamos un poquito con los 11 de ambos equipos para ir poniendo un poquito en materia el tema. Porque en el Barça sí que hubo alguna novedad, en Arsenal no. Aquí lo tenemos el equipo ganar, que fue local en el día de ayer. Jugó con lo que esperábamos, con Van Domselaar en portería, centrales para Williamson y Calde, lateral izquierdo para Katie McCabe, derecho para Emily Fox, que ayer para mí fue la mejor del equipo, centro del campo para Kim Little, que también estuvo muy bien, junto con Mariona, con Manu un poco adelantada, izquierda para Ford, derecha para Chloe Kelly y en punta Alessia Russo. El 11 esperado, ninguna novedad, al menos en lo táctico. Luego podemos hablar que igual había alguna consigna diferente a otros partidos, pero el 11 del Arsenal era el esperado, no había ninguna duda, ninguna novedad, y salieron con todo, y además lo que mejor les haya funcionado durante la temporada, porque Kelly fue un poco la, digamos, eh, invitada inesperada en los partidos que tuvieron que remontar, y ayer mantuve la confianza en ella, y la verdad es que respondió muy bien. Sí, pero recuerdo, es el mejor partido en defensa de las cuatro sin ninguna duda. El de resto de jugadoras también es muy buen partido. Has mencionado a Emily Fox como la mejor. Es que es muy difícil quedarte con solo una de las cuatro atrás. También con el centro del campo con Kim Little, que bueno, que se convirtió en un pulpo y robó muchos balones. Es un poquito lo que veníamos viendo con René Slegers en los partidos en los que el Arsenal sí que ha competido. No cuento las últimas derrotas en Liga contra el Brighton y el Aston Villa. Es un poco la misma idea, misma identidad, mismo carácter y una confianza ciega de unas jugadoras en la idea de su entrenadora, que es básicamente en lo que se ha basado el Arsenal desde que ha llegado la neerlandesa, porque no ha habido un cambio tan claro de fichaje, de cambio de plantilla, etcétera. Es simplemente que van todas a una con la entrenadora y se notó muchísimo ayer en la sinergia y la celebración con ella. Pero el 11 es que tampoco tenía mucho más entre lesiones, jugadoras tocadas y todo.
Sí, y lo estuvimos hablando un poco en la previa, ¿no? Que uno de los puntos débiles que tenía el Arsenal era esa línea defensiva, ¿no? Que no llegaba a ser del todo regular. Y ayer, desde mi punto de vista y del de creo que todos, hicieron un trabajo defensivo muy bueno. Cortando balones. Es cierto que los pases y los disparos del Barça no fueron certeros, entonces cortar esos balones era un poquito más fácil, pero igualmente los cortaron Sí, y no llegaron a tal. Y también me parece que hicieron muy buen trabajo sin balón, todo el equipo realmente, porque tanto la presión alta como cerrar esos espacios para dificultar la entrada de la jugadora del Barça, me pareció muy, muy buen trabajo. Voy a leer un poquito el chat que está por aquí, la gente con ganas de hablar del partido. Por aquí Alexa que habla de Gotham que ha ganado la CONCACAF. Así que también enhorabuena a ella, también a Esther. Por aquí Ursido, Jordi, por aquí. Buen día desde el aeropuerto. Bueno, nosotros ya hemos pasado por esa fase. sí, sí, hace un ratito ya, pero Que se haga bueno, menos. que vaya bien este viaje de vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí, pese a todo ello. También aquí Albert, Lucía también está por aquí. Más por aquí. Otro Jordi Blanch. Saludos al chat, saludos de vuelta. Dice Jordi que te gane el Arsenal con gol de Black Tennis parece chiste, mano. A ver, es verdad que Black Tennis tiene fama de bailarina, que un poquito como la llaman allí, de ballet por cómo se tropieza y un poquito. Pero oye, No, a ver, es que es, si te planteas un es muy guión bueno de para jugar. partido que gane el Arsenal, pues no estaba ella a las quinielas. Puedes decir Sí. que por No, Mariona, por Russo, por Kelly, por Little, por Manum, hasta diría por Williamson, antes que por Bastenius, pero el fútbol es que así ese, de inescrutable y ayer la heroína pues fue la más inesperada, que de hecho había a ver, jugado muy poco en la fase eliminatoria, porque jugó ante el Real Madrid la primera vuelta, la ida en la primera parte, la vuelta creo que no jugó ningún minuto, ante el Lyon me suena que jugó también muy poco, y ayer pues con el 0-0 sale y marca el gol. a ver, yo creo que es la historia perfecta para ella si le preguntas. También fue elegida MVP de la final. La verdad que fue el cambio de todo lo que se hizo tanto entre Arsenal como Barcelona, de lo que más impacto tuvo y el mejor. O sea, ahí sí que acierta de pleno Slegers al introducirla. Por aquí también mencionan a Eidebal, por aquí. Aris Pink ganó ayer el Balón de Oro Mariona. Entonces, como Bueno, he comentado con Alba, con señorita Alexus, que sí, estuvimos ayer hablando La del Eurocopa partido. todavía. ¿Qué os claro. parece? A ver, Lidia, Falta la ¿qué Euro va a ser piensas? determinante, yo creo. Sí, vale. Depende. A ver, obviamente, no se puede dar por Balón de Oro ya. Obviamente, si hubiera ganado el Barça, pues sí que lo podríamos dar bastante más cerca, pero en este momento, pues es difícil. La verdad es que las opciones que tiene son bastante altas, porque además de ser, para mí, la mejor del equipo en la temporada, ha sido la mejor en la liga, de toda la liga, que son, pues creo que debutantes, primer año MVP de la liga, creo que no ha habido demasiadas. Y la verdad es que, pues si hace una buena Eurocopa, ojalá que sí, debería ser ella. Y ojalá que sea así. Yo, desde luego, mis Sí, fichas van sí. para ella porque se lo merece muchísimo por la temporada que está haciendo, por el trabajo que está consiguiendo y sobre todo porque también para ella esta temporada es un reto personal de demostrar lo que ella vale de verdad, no lo que ella vale rodeada de las mejores jugadoras como el año pasado, que para mí hizo una temporada fantástica, pero ella también quería demostrar que podía valer por sí sola y se ha visto que en un equipo que el año pasado ni siquiera jugó fase de grupos de Champions, llega y lo hace campeón. Y eso, pues evidentemente me alegraría mucho que se llevara el premio porque la temporada y el trabajo de no solo este año, sino de tantos años que lleva atrás, se lo merece muchísimo. Y además es que ha ganado 3 Champions consecutivas. Una con el Arsenal, es que eso ya son palabras mayores y estoy de acuerdo con Claro. vosotros. Si España llega lejos, pues Mariona va a ser una de las favoritas, sobre todo porque ha hecho algo que recuerdo en muy pocas jugadoras, y es hacerte importante en otra posición muy diferente a la que es la tuya, como en un doble pivote. Yo lo hablé con Flep en su directo en la previa, que claro, el centro de campo va a ser Kim Little y Mariona, estaba claro. Yo tenía dudas, sobre todo por el estado físico, de a la hora de frenar APA. Hemos hablado de que el Barcelona no estuvo bien, ayer el centro del campo no cuajó, pero las dos estuvieron también bastante bien en el lado ganar. Así que aquí dice Albert que depende de la Eurocopa. Si Claro. Inglaterra gana, es para Russo. A ver, es otro de los nombres también que puede salir ahí, Bueno, pero bueno.
A ver, esperemos que sea para una española, que eso significará que España Sería lo ha el hecho quinto bastante bien. consecutivo, desde luego. Sería algo Sí. fantástico. Claro. Por aquí Jordi habla de la defensa del Arsenal, que es lo peor que tenían, que han hecho un muy buen partido Sí, sí. hoy. Y Jordi también abre un melón aquí, que dice que el Barça debe empezar a pensar qué hacer con varios pesos pesados de la plantilla. Es un debate que luego Ahora a vamos mí a se me comentar. vienen... Luego lo Sí, comentamos con el vale, 11 y con el más partido del por... Barça. Vamos a pasar al resto de comentarios Sí. primero. Vale, más por aquí. Santi está volviendo en bus a Madrid. Está hundido. Y, por supuesto, un placer haberte también conocido Buen en viaje, persona. Santi. Encima, un poquito de manera inesperada, casi ha sido lo mejor. Un Vale. placer. Vamos ahora mismo con el 11 del Barcelona. Sí, Vale. porque sí que había algún par de dudas y la duda pues despejó con el 11 que repitió de la vuelta contra el Chelsea, es decir, Catacoy en portería, defensa para Irene Paredes y Mapillón como central, lateral izquierdo para Rolfo, derecho para Onavalle, centro del campo Patrick Guijarro, Alexia Putellas y Etena Bonmatí y arriba por la derecha Graham, en punta Eva Payor y la izquierda para Claudia Pina, es decir, estábamos entre Esmei, Salma, Rolfo Pina y finalmente ha sido la segunda opción la que eligió ayer Pera Romeu para comenzar el partido y lo demás evidentemente lo esperado, el Barça no planteó ninguna novedad más y pues el equipo realmente, bueno, pues teníamos la duda entre esas dos posiciones, pero realmente sabíamos que no iba a haber tampoco problema por ahí, que el Barça jugara quien jugara iba a tener jugadores de nivel y que iba a tener posibilidad de hacer daño, pero es verdad que esa banda izquierda no funcionó en absoluto ayer. Izquierda, varias posiciones más del conjunto blaugrana, ¿no? Que parece que desde que comenzó el partido estaba un poquito perdido por el campo, ¿no? Sobre todo por eso, por el planteamiento que propuso el Arsenal en el césped de esa presión alta desde el principio y el Barcelona estaba un poquito ahogado con el balón, que aunque es cierto que tuvieron más la posesión de la pelota, pero no supieron encontrar esos huecos, estar cómodas del todo para progresar y hacerles daño de verdad. Sí, el 11 es un poco el de Gala. Teníamos las dudas en la banda izquierda. Es un poco coincido con vosotros. Creo que no tuvo el impacto que Pérez Romeu buscaba. Sobre todo a mí me pareció casi un premio a la titularidad a Claudia Pina. Yo apostaba por ella de titular porque se lo merecía, porque la temporada suya está siendo brutal. Hasta el momento que da aún un partido para ellas, claro. Y creo que no se le terminó de sacar todo el provecho a esa banda izquierda. Rolfo pudo llegar a línea de fondo y dar algún pase, pero en verdad no inquietó demasiado a esa banda derecha. El Arsenal estuvo cómodo, digamos, entrado bien la primera parte, perdón. Pero claro, es que hablamos de esto después de ver el partido. En ese momento yo creo que era muy buena idea lo que hizo Pérez Romeu, las jugadoras con las que salieron. Sí, porque le funcionó contra el Chelsea en la vuelta. Realmente el Barça que vimos no fue para nada un mal partido. Tuvieron igual 5 minutos un poco de zozobra que el Chelsea tenía que buscar la remontada y apretó un poco, pero realmente el partido del Barça fue buenísimo en todos los sentidos. Y ayer pues esperábamos algo similar. Realmente de primeras el balón era para el Barça. Es verdad que el Arsenal presionó arriba como esperábamos. No fue nada extraño. Y sí que es cierto que al Barça se le veía que a la que conectaba 2 o 3 pases, pues bien, pero no acababa igual de conectarlos de manera muy continuada y sobre todo como que faltaba algo de frescura de ideas y que la velocidad de balón no era muy rápida y eso permitía que el Arsenal estuviera bien replegado, que además en muchos casos el Arsenal hacía marcajes dobles y sobre todo sobre Aitana, Alexia también, y también muchas veces, pues esa banda izquierda, lo que comentaba un poquito antes, veíamos que entraba Rolfo por dentro, Pina más por dentro aún, y era Alexia la que quedaba por la banda. Y evidentemente no es una jugadora que tenga esa velocidad para hacer daño por ella Meli Fox, que es una pedazo de futbolista en ese lateral derecho. Y la primera parte del Barça, pues realmente por ahí pues fue prácticamente inocua. Luego sí que hubo alguna acción con un remate de cabeza de Payor, minuto 5 o así, que se marcha afuera, un balón, un par de jugadas en el área de Barullo. Y sí que, pues, la sensación que dejaba es que el Arsenal estaba muy bien, pero que el Barça, pese a todo ello, iba 0-0 y se iba a acabar imponiendo. Pero no fue así. El Arsenal al principio también tuvo un par de llegadas no claras, un par de remates desviados,
pero sí que daban bastante clara la idea que tenían de juego, de buscar centros laterales, de buscar jugadas más directas. Tampoco sin renunciar al balón, porque realmente la posesión del partido de ayer, lo comentábamos después Lucía y yo, la posesión fue para el Barça 56% y 44% para el Arsenal, que no he mirado la estadística, pero será de los partidos de toda la temporada que el Barça ha tenido menos diferencia con el rival de posesión. Y eso también habla muy bien del trabajo del Arsenal, que es un equipo que comentamos en la previa, Lidia, que quería tener el balón Sí. porque es su forma también de defenderse. Así que esa parte también la pudieron cumplir ayer. Es que eso es lo que me parece un acierto. Al final siempre hablamos de que equipos tienen que reinventarse cuando juegan contra el Barcelona y a veces eso va incluso en contra de ella. De tener que aprender una nueva forma de jugar con la que no llevas haciendo toda la temporada. El Arsenal se mantuvo fiel a sus principios, fue valiente en esa presión alta que comentaba antes Lidia, incluso sorprendiendo un poquito, porque yo contaba con que el Arsenal no saliera a encerrarse porque es un equipo que no sabe jugar a ello, pero tampoco en esa presión alta tan valiente porque el Barcelona sí tiene el día, tiene esa circulación rápida con chispa, te encuentran al futbolista libre, porque siempre había una jugadora del Barcelona libre en banda. Lo que pasa que el Arsenal tuvo también un poquito a su favor que el Barcelona no estuvo tan rápido con balón, entonces le permitía bascularse, replegarse y todo ello volver al lugar. Entonces, el Arsenal ha hecho un partidazo, por supuesto, ha tenido muy bien estudiado al rival, sobre todo las centrales y las laterales que sabían perfectamente los movimientos que hacer para anular. Graham Hansen, por ejemplo, que no tuvo el día. Pero claro, es una final en la que un equipo sí ha estado presente al 100% y otro al 60-70, a medio gas. Es una final a 90 Menos minutos. incluso diría. Sí, en una final no, el Barcelona no se puede permitir eso. Pues Sí, incluso el Arsenal, algunas de sus jugadoras, como ha comentado antes Mario con el Emily Fox, que el partido que hizo fue ganarle en velocidad a Claudia Pina en todas las acciones que tuvieron juntas. Y también por parte de Ford, igual. En la banda izquierda, Ona no tuvo tampoco su mejor partido y también recuerdo un par de jugadas que en velocidad llegó a línea de fondo, incluso remató de cabeza, creo, un par de veces también. Es decir, como que le ganaron la espalda tanto en velocidad, tanto sin balón, con balón. Me pareció, no sé, un planteamiento por parte del Barcelona un poco inexistente, porque había veces que iban como, entre comillas, como locas, balones arriba, que es un juego que no suelen ellas hacer. Entonces, claro, esos balones al final acababan perdidos. La posesión volvía al Arsenal, entonces un poco descolocado todo. Sí, es que esos balones que dices tú largos es un poco el juego que venimos viendo en el Barcelona, mucho abuso de las bandas. Entonces, claro, cuando Graham Hansen no puede con su par, en este caso Katie McCabe, vale, vas a la banda izquierda. En la banda izquierda, como decía Mario, Claudia Pina juega mucho por dentro. Esta vez no congeniaron tan bien Alexia y ella, y tenías a Rolfo. Entonces, si sabes que tienes enfrente a Emily Fox, que es una de las mejores laterales de la liga inglesa, con la velocidad que tiene, que ya la conocemos. También, sí, del mundo. Ya la conocemos de jugar con Estados Unidos. Es decir, no es una jugadora desconocida. Por lo menos piensa en al menos tener una jugadora rápida en esa banda, para el desdoblamiento, para hacer un 2 para 1. Y es que Rolfo no apuró a línea de fondo casi nada. Tuvo muy poquitas acciones y entonces. También porque es que si apuraba mucho, que él le podía haber hecho daño por ahí. Porque también claro. está muy pendiente de la inglesa. Y realmente. Lo contaste un poco también el tema de las jugadas sin balón. El Arsenal ayer recuerdo varias acciones de centro lateral que despeja a la jugada del Arsenal, pero no por casualidad, sino por estudiar perfectamente dónde iba ese pase. Porque el Barça lo tenía muy bien trabajado y tenía muy claro dónde iba a ir cada balón y dónde tenía que colocarse para despejarlo. Y realmente ahí se vio también que el Barça se veía como que probaba diferentes cosas, pero a todo respondía el Arsenal. Y hubo momentos de la primera parte que el Barça fue poco a poco mejorando, sobre todo el tema final de la primera parte, que coincide perfectamente con el gol, bueno, la parada que hace Katakoya a Russo. Antes hay que comentar ese gol anulado a Paredes en propia puerta, que es por la rodilla de Chloe Kelly, pues muy poquito, realmente es una acción muy, muy, muy justita. Pero es verdad que el Barça parecía que iba poco a poco encontrándose, no acababa igual de dar ese saltito, pero sí que era un poco sensación de que, bueno, pues primera parte muy buena del Arsenal, el Barça no está, a poco que mejore el Barça, la segunda parte se impondrá. Pero veíamos, bueno, yo primera parte, Patrick creo que fue la mejor, junto con Aitana, también muy bien Cata,
También estuvo muy bien Paredes la primera parte, pese al gol anulado, que bueno, finalmente no afectó. Sí. Pero sí que, por ejemplo, Alex estuvo muy flojita ayer, no tuvo para nada su tarde. Graham fue una sombra de lo que es, porque no se marchó ni una vez de McCabe y eso, pues la verdad es que no lo esperaba. Y luego, pues no conectaron sobre todo ese juego del Barça de romper líneas. La segunda parte, la primera jugada de la segunda parte sí que hubo una acción muy buena. No me acuerdo si finalizó en tiro o en parada de Van Donssela, no recuerdo bien. Pero una jugada que Alexia filtró un pase por dentro, Pina también. Y tuvo una ocasión clara al Barça que daba un poco la sensación de que, bueno, pues si poco a poco encontraban sensaciones, podían hacer daño al Arsenal, porque es verdad que se veían muy cómodas, pero cuando el Barça podía conectar pases muy rápidos, ahí evidentemente de jugar de memoria el Arsenal sufría, pero no fueron capaces Sí. de llevarlo adelante durante el resto del partido. Mira, de estadísticas, para que veáis, ¿vale? Las jugadoras con más acciones defensivas en la primera parte van 9 Leah Williamson, 6 Chloe Kelly, 5 Emily Fox, 5 Steph Kelly. O sea, vamos 3 de las 4. Sí. Para mí También. Lea hizo el mejor partido de hace muchísimo tiempo. Porque Vamos, estuvo en todas. desde. Cada balón que llegaba a ella lo despejaba, lo cortaba, Sí. todo, absolutamente todo. Desde la Eurocopa no recuerdo un partido así o sí, Bueno, inconmensurable en todas. contra el Lyon tuvo sobre todo Sí, la pero vuelta no, estuvo muy pero bien. estamos hablando de una final europea contra el mejor equipo del mundo. No falla ni un solo balón que llega al área, corta a todos. Y de tal manera, además, también Steph Kelly también se merece un poquito el foco aquí, porque vamos, en temporada que se reconvierte a central, en la que las dos se entendieron muy bien. Y esto también cuenta. Estabas hablando también de jugadoras del Barcelona, vale, por ahí poco a poco. La que creo que estuvo por encima de todas en los 90 minutos fue Aitana Bonmatí. O sea, realmente fue la única que intentó hacer algo más allá de lo que se podía establecer en un guión. Es verdad que ella siempre tiene ese punto de velocidad en la conducción, que es muy a favor suya, pero ella intentó cambiar las cosas, intentó generar algo porque el equipo no estaba bien. Yo tengo además apuntado que del minuto éramos 0 al 20, el Barcelona está bien. Es verdad que no es muy reconocible, como dice aquí en el chat, pero está bien. Del 20 al 35 ya es todo del Arsenal, llegadas, llegadas y llegadas, y ya después acaba mejor el Barcelona. Entonces es una primera parte a rachas, un Barcelona a medio gas, a dos velocidades, y un Arsenal que sí que estuvo constante en todo el partido. Sí, y se notó mucho, como comentaba Mario, esa ausencia de Graham, que no tuvo ni una. Creo que ni un cara a cara con McCabe que le ganara, ni un duelo, no No. Que no recuerdo ninguna recuerdo ninguno encarada por tampoco. banda que acabara ni en asistencia ni nada. De hecho, todos los balones que tenía que intentaba deshacerse de McCabe acababan yendo atrás. No sé si a Aitana o a otra jugadora. Entonces, Sí, claro, ahí también pierdes esa. Una de las oportunidades que el Barça siempre suele aprovechar, ¿no? Para hacer daño a las rivales y no apareció en todo el partido. Entonces ahí también le penalizó mucho a la hora de hacerles daño. a ver, Sí, los es que números pierdes ayer, sí, tres a por la comentar un poco jugadora. los números de Graham, ayer, según SofaScore, tuvo un tiro fuera, 3 bloqueados, en regates 3 de 4, que bueno, pues no está tan mal, yo recuerdo tantos regates. A ver, eso sería más en la segunda parte, cuando ya Katie McCabe estaba fundida. De ahí no la Bueno, buscaron tanto a Graham Hansen. un pase Pues sí. clave en centros 0 de 11, ni un centro conectó con una compañera, en pases largos 1 de 2, en 2 en el suelo 3 de 8, perdió 24 balones, una falta y fue 2 veces regateada, que al final pues no consiguió deportar y también la deportaron a ella. Y Sí. bueno, yo creo que ha sido de los peores partidos que la hemos visto, Sí, no voy a decir nunca, sí. pero sí en los últimos tiempos. Y no estuvo nada bien. Pero bueno, comentar un poquito por esa segunda mitad. El Arsenal, creo que poco a poco se va cayendo más opciones de ganar el partido, porque se le va viendo que los ataques van poniendo un poquito de susto en el cuerpo. Los cambios también le vienen muy bien. Es verdad también que manejan muy bien el tempo del partido, porque el Barça, yo creo que también es un poco falta de costumbre, que es lógico también, porque es un equipo que está acostumbrado a ganar siempre. Y ayer creo que el hecho de ir 0-0 ante un equipo al que a priori eres superior, que van ganando poco tiempo según el reloj, se fue poco a poco, bastante desesperando
y el Arsenal con cada segundo que ganaban el crono se crecían, se creían con más posibilidades y luego también pues es que estuvieron muy maduras, muy sólidas y sobre todo es que no dejaron ni una fisura. Realmente todo el partido estuvieron muy, muy contundentes y muy bien colocadas y leyeron el partido a la perfección. Sí, las decisiones que se tomaron por parte del Arsenal en la segunda parte, desde mi punto de vista, ahora lo ves y dices, es que fue valiente, ¿no? Porque yo empezó la segunda parte y es cierto que el Barça sí que empezó con un puntito más que no habíamos visto al principio sobre todo de la primera parte, que tuvo también esa intentona con Pina, que casi, no recuerdo qué pasó, si chocó en una central o el tiro no terminó en portería y tal, pero como que el Barça lo veía un poquito más y al Arsenal no cansado, pero no con la misma intensidad que en la primera parte. Y aún así los cambios que introdujeron fueron los dos cambios ofensivos, o sea, de ir completamente a por el partido y de buscar la victoria, y al final es que fue así. El gol es que de hecho viene por las dos jugadoras que fueron Sí, cambiadas, de Beth Mead y Blackstone, entonces le salió muy bien por esa parte también. Y justo sí, antes sí, de es que que tuviera otra Blackstenius que salvó Catacol, que estuvo ayer Sí, muy bien. sí. sí, sí. Yo creo que pudo hacer un poquito más quizás en el gol, sobre todo porque acaba pidiendo él fuera de juego, se queda un poquito clavada, pero lo que dices tú, Lidia, son dos cambios que revolucionan el partido. Una da la asistencia, la otra define. Y eso también habla de René Sleger, de que no se arruga en un escenario como este, siendo no su primera experiencia como entrenadora, porque ya lo fue, pero bueno, llega al Arsenal, es un escenario nuevo para ella, que estaba en la academia cuando el conjunto Gunner gana la primera Champions en 2007, de la misma manera, con el mismo relato y con el mismo marcador. Digamos, David contra Goliat, al final se impone el menos favorito, entre comillas. Y lo que decíais de la segunda parte, el Barcelona sí que me parece que sale bastante, bastante bien, pero no aprovecha ese buen momento de forma, que ya no se repetiría más en la segunda parte. Ya que están hablando muchísimo en el chat, pero muchísimo, de varios nombres. El de Graham Hansen, que no fue cambiado, A mí me extrañó mucho. claro, pues, Por no el sé cómo partido, decirlo, pero pero no por galones. Es No, que no, no, por el no, ahora partido. claro, también hay que meter es que este no tema del hizo. debate de si hay jugadores Es que intocables o no. Claro, es que aquí vemos dos entrenadores. Una en este caso, que fue valiente y decía cambios ofensivos. O sea, no busca reforzar el centro de campo, porque Mariona ya está un poquito fundida, Kim Litten no llegaba tanto como en la primera parte, o alguna de las centrales, o incluso Katie McCabe, que acabó tocada, aunque no tenían también cambio para la defensa. Y Pérez Romeu, que hace el cambio de siempre quita a Claudia Pina, que al final es el cambio fácil, cuando está haciendo un buen partido, y creo que era una de las pocas que por carácter y por ganas podía haber cambiado algo en el Barcelona, el cambio de Rolfo, que se veía venir y que al final lo sí, acaba haciendo más tarde de lo esperado en el sí, 78, sí. y el de Mapi por lesión. Ahí se ha Yo quedado nombres en el banquillo. antes que el de Pina habría quitado a Graham, pero solo fijándome en lo ocurrido en el partido de ayer. Sí, No me meto en nada del resto de temporada ni temporadas pasadas, simplemente por el partido de ayer. No te está funcionando ni estás teniendo éxito realmente por esa banda, no estás llegando ni estás haciendo, o tu jugadora no está rindiendo de la forma en la que esperas. Yo no entendí por qué jugó los 90 minutos. A ver, la explicación es sencilla, entre comillas, Sí, porque al final Pere Romeo lo que se agarraba era que en una jugada aislada diera un pase de calidad, marcara el Barça y ya está. Pero es verdad que no funcionó en todo el partido, no se manchó de McCabe en ningún momento, no consiguió superarla prácticamente nunca. Y es que decía el tema de los centros, es que puso 11 centros, una jugadora que es de las mejores en el mundo centrando, que ayer no conectó ni una vez con una compañera. Luego es verdad que si te agarras un poco a la teoría, pues es mucho más probable que remontes con ella en el campo que sin ella en el campo. Pero es verdad que el partido de ayer, tanto el suyo como el de Alexia, eran para ser cambiadas mucho antes. Pero claro, te agarras a el nombre, el nivel y sí, sí, pensar que sí, en un sí, está claro. chispazo pues te pueden dar la vuelta. Pero es yo, verdad que el planteamiento en ese sentido pues no funcionó y sobre todo los cambios eran cambios pues el fácil realmente, el por orden Esperado, lo que decía. posición. lo esperábamos Eh, todos. claro, quitas Claro, a Pina, metes a Salma, quitas a Smei, a Rolfo y metes a Smei y el cambio obligado de Mapi. Pero Exactamente. pero ¿cómo puede ser
con todos los respetos, que un entrenador que tendrá el título de UEFA A, que está en el banquillo del Barcelona por los méritos convenientes, no vea lo que estamos viendo, los 38.000 que estamos, bueno, menos porque había, pero 38.000 aficionados que estamos allí en el estadio del Sporting. ¿Cómo puede ser? Porque ya se ve, sobre todo con Graham Hansen, es una futbolista que tú la ves y sabes si va a ir bien o no. No es una futbolista que yo he visto pocas veces que se haya bueno, que se haya Redimido. sí, de los minutos anteriores. Entonces ya se estaba viendo que no iba a aportar mucho más. Pero Romeu ha hecho lo que hemos visto al inicio de temporada y lo que se criticaba. Apostar por los pesos pesados, por los buques del Barcelona cuando se está viendo que se están hundiendo y haces el cambio fácil. Encima no cuentas tampoco con Vicky. A lo mejor a unos minutos de Setter Leif. En un partido en el que ya el Barcelona estaba ya cao. Entonces, haz algún cambio porque ya el gol lo has encajado. O sea, eso ya no lo puedes evitar. La cosa es que lleva toda la temporada o gran parte de la temporada, cuando hemos visto cambios, no radicales, pero algún cambio en los 11 de los partidos, es lo que dice, el cambio fácil siempre son X jugadoras señaladas para meter a Graham, a Aitana, me da igual a qué jugadora, las metes y en teoría te resuelven el partido. Claro, en este caso ya las tienes dentro, no te están resolviendo para nada el partido porque es que o no dan más o no están teniendo el partido ni el día. ¿Y qué cambio metes? Porque si ese es tu cambio estrella, por así decirlo, ya la tienes jugando y no te está rindiendo bien, Claro. no Y confías en las más, jugadoras de tu banquillo, no lo sé. claro, y más con lo que está diciendo aquí Cibi, con jugadoras del Barcelona físicamente no al 100%. La del Arsenal tampoco lo estaban. Al final tienen también que hacer cambios, que Linford acaba reventada porque también es uno de los partidos muy buenos con ayudas defensivas Sí. para McCabe. O sea, las jugadoras del Arsenal tampoco es que fueran unas bestias en el aspecto físico, pero supo jugar bien sus cartas, supo jugar con los nervios, el desquicio del Barcelona, que tampoco gestionó muy bien los nervios. Y el conjunto culé, pues con lo que hizo su entrenador, tampoco fue más. Es que es un partido en el que tienes banquillo, en el que banquillo el Barcelona es mejor que el del Arsenal. Y no lo aprovecha. Y ahora llega la No puede pregunta. ser que Vicky se quede sin jugar minutos. Vicky al menos es uno de los nombres que estuvo A mí, a calentando. mí- O que Bruce entre tan tarde. La tiene calentando no sé si final de la primera parte, pero la segunda parte está calentando y se sienta. En el 60. Es como, vale, va a llegar el cambio, porque está pidiendo a gritos el Barcelona. Llega en el 78. es muy tarde. Sí, y ahora va la pregunta. Si el Barça tiene que pensar en renovar a las piezas importantes. Claro, yo cuando lo leí ayer, digo, es que, a ver, no hablamos con el caso del Lyon de que hay muchas jugadoras por encima de los 30 años. Es que realmente en el 11 del Barça, las veteranas son Irene Paredes y Alexia. Y yo no creo que por un partido haya que cambiar completamente la planificación, porque, a ver, meter a Graham, vale que tenga que tener recambio, pero es que al final, lo decimos siempre, ¿qué jugadora top nivel mundial va a ir al Barça para ser suplente de Graham? Nadie. La delantera de Pero tiene, Payor. tiene jugadoras que las puedes utilizar Sí, y les puedes dar más oportunidades y más minutos para que en citas como esta estén más preparadas para rendirte. pero realmente en el punto de cómo mejorar la plantilla para ser más fácil, para tener más recursos en el banquillo, es que realmente a mí me gustaría saber que lo puede hacer el Barça, porque evidentemente pues tiene un proyectazo, tiene una estructura muy buena, pero claro, es que ya ha pasado con Engen, que estaba muy bien, pero quería ser más, Wolves un poco similar, y claro, es que una jugadora top en el extremo derecho que te acepte ser suplente casi siempre y estar por si las moscas, pues no es sencillo de convencer. Entonces, entiendo lo de que mucha gente dice que hay que mirar para recambiar, pero realmente yo creo que Graham aún sigue teniendo recorrido en el Barça, Sí, Alexia sí. también, y sí, hay que intentar que tengan recambio, pero es que tampoco es sencillo fichar ese recambio y que te rinda muy bien, porque es lo que digo, con Engen y con Gol se ha visto. A la mínima que han dejado de ser tan importantes, han querido irse a un equipo en el que sí que lo sean. Entonces, la solución es muy, en mi opinión, idealista,
pero la realidad es muy clara. Y entonces, ¿tienes que buscar recambios? Sí, pero esto no es el FIFA. Aquí tienes que tratar de que las jugadoras estén bien, de que te aporten y de que tengan el máximo protagonismo posible. Y eso no es nada sencillo y también, sobre todo, para jugadoras de nivel top que puedan aceptar ese papel. Creo que, claro, porque es que es el partido, es un poco injusto también con el Barcelona, es el partido que define una temporada. Entonces, con lo que decimos que no es normal lo que está haciendo de ganar su sexta liga consecutiva, vamos a ver qué pasa con la Copa, pero claro, la sensación que da es como de fracaso y no debiera ser así. Lo que pasa es que las sensaciones que se tenían previas a este partido, que Barcelona llegaba como favorito, de que si hacía su juego y eran ellas, el Arsenal lo tenía muy complicado frenar, al menos, o aguantar tanto tiempo como lo ha hecho. Nos encontramos con una realidad totalmente distinta y ya cambia la percepción de la temporada del conjunto culé. Entonces, me parece también un poco injusto Sí. eso, que se defina todo en un partido. Y lo que dices tú de las jugadoras. Si tú al final, imaginaros que trae recambios, también es parte del entrenador contar con ellas. El Barcelona ha tenido jugadoras, el Barcelona tiene jugadoras para ello. Van a llegar ahora cedidas que han hecho muy buena temporada, como Martina Fernández, aunque sea un recambio en defensa, pero jugadoras tiene. Pero es que no ha querido contar con ellas para este partido, ¿sabes? Ya, Es pero que, entonces, tampoco me parece que este partido sea para jubilar, como dices, Alexia, que no estuvo bien, o Graham Hansen, no para nada. El Olympique de Lille está haciendo la renovación porque ya lleva varios años con fracaso europeo y sobre todo porque los salarios son bastante altos en algunas jugadoras. Entonces ya acaba una etapa de jugadoras que no contaban con muchos minutos. Entonces eso es un tema aparte. El Barcelona tampoco creo que se pueda permitir hacer como el Chelsea de tener un equipo A y un equipo B. no, y es Pero que sería un error para mí que el Barça, sí, como has comentado, cambie todo su proyecto por un partido, que es verdad que es súper importante, es una final, la quieres ganar y todo eso, pero realmente es un partido después de una Champions que ha ganado el Chelsea pasándole por encima en dos partidos, que eso nadie lo había hecho, ni siquiera el Barça recientemente. Al Wolfsburgo lo mismo, en Liga es verdad que ha sufrido un poquito más, pero ha conseguido ganarla, en Copa también muy bien. Entonces, realmente no debe ser un partido que lo cambie todo, porque el proyecto del Barça sigue estando ahí y como habéis dicho, al final no se puede jubilar a una jugadora por un partido. ¿Que no ha estado bien? Obvio que no ha estado bien, pero realmente la sensación que deja este Barça es de que simplemente ha sido un mal día ayer. ¿Que ha tenido durante la temporada otros malos días? Pues sí, pero no creo que haya que quemarlo todo y sobre todo cuando se habla de rejuvenecer la plantilla, es que es como si tuviera la plantilla del Barça 15 jugadores con más de 35 años. Y realmente no es así. Son jugadoras que, pues sí, llegan a 30, a 29, 28 años, que es una edad, en mi opinión, la perfecta para una futbolista, que es el momento que es madura mentalmente, físicamente y que además, pues en sus casos han vivido y tienen mucha experiencia, que eso es muchísimo positivo, es muy positivo, pero es que si hubiera ganado, tampoco diríamos que el Barça tenga que dejar todo igual y no cambiar nada en 5 años, pero por un partido no tiene que echar al traste toda la planificación de tantos años. Pero es que en el fútbol lo normal es tener malos días. Y el caso es que el Barça lleva mucho tiempo sin tenerlo. Entonces, en el momento en el que este año, como hemos comentado, que la liga puede ser una de las temporadas más competitivas que hemos visto en nuestra liga, por parte de todos los equipos. Claro, eso evidentemente al Barça también le ha pasado factura, pero no por nada, sino porque todos los equipos cada año son mejores y se preparan muchísimo mejor los partidos. Luego, yo creo que el tema de jubilar a jugadoras no lo veo. O sea, no me parece bien o decir X cosas nada más que por un partido, porque realmente ha sido el rendimiento de un partido que sí es un partido muy importante, pero es un partido. Y yo creo que también el Barça podría tirar de su jugadora de cantera, ¿no? Que al menos en Liga pueden darle muchísimo más rodaje para que en X partidos como este o en Champions puedan tener más protagonismo y que estas jugadoras que no tienen recambio tengan algo en lo que poder respaldarse, ¿no? Porque imagínate que se lesiona de gravedad esta temporada Graham, que no quiera nadie que eso ocurra. Tienes que tener algún tipo de plan que te funcione y que sepa que te va a funcionar y que te va a rendir en los partidos como tú los planteas para poder seguir, no sé,
proponiendo sí. tu juego y ganando los partidos. Es que la lectura que se saca de este partido es que hay varios frentes abiertos. Sí. Tenemos uno, el tema del cansancio físico, quizás de que el Barcelona no está al 100%. Y siempre, es lo pasa también con la selección española. Tienes que estar bien para poder desplegar ese juego, que al final lo que hace también es cansar a los rivales, de tanto mover un lado para otro, y eso tampoco lo vimos ayer. El otro frente es el del planteamiento táctico y la falta de corrección de ella. Y el otro es un poco otros factores. Entonces, yo coincido un poco con lo que está diciendo aquí Civi. Esto ya lo hemos visto esta temporada. O sea, no me sorprende esta versión del Barcelona porque ya lo hemos visto. Lo que sorprende es que sea en la final de la Champions que haya hecho un partido no bueno. O sea, un partido malo, irreconocible. O sea, lo que sorprende es que no pierden porque hayan hecho ya bien las cosas y no hayan salido, ¿no? Pierden porque no han estado bien y porque el rival de enfrente ha salido más preparado, más concienciado, en el que se notaba que lo tenían todo estudiado al milímetro, como decía antes Mario. Era balón al área y ya las centrales sabían ir a cortar el balón. Katie McCabe sabía que no tenía que entrar, sino lo que hacía era empujarla por detrás para que Graham se fuera metiendo sin tener vía de pase. Es un poco de todo. El centro del campo también, los balones que recupera, los saltos. O sea, el Arsenal fue valiente y arriesgó y al final tuvo el premio merecido. El Barcelona no arriesgó tanto. Vimos también mucho de con cuidadito, pases seguros atrás, incluso en un momento en el que ya tenías el partido perdido. Con un buen planteamiento del Arsenal. Entonces, Claro. el final fue el que fue, pero Es es que el que partido solo no hubo fue un bueno. equipo ayer. Claro, y no sé, yo un poquito de. Yo creo que por parte del banquillo del Barça, no solo con el tema cambio, sino en el tema táctico, si hubiera, no sé, planteado algún otro tipo de juego o incluso metido cambio, o sea, viendo que no te está funcionando bien la primera parte, no sé, ver algo y hacer algún tipo de cambio estratégico o táctico, lo que sea, para intentar cambiarlo. Y eso no ocurrió, no hubo ningún cambio. El Barça jugó totalmente igual en los 90 minutos. Yo os pregunto una cosa, porque me parece también algo clave. Hay gente que lo compara los nervios con el partido de Turín. Yo os pregunto, ¿creéis, ya hablando un poquito más allá del fútbol, ¿creéis que les ha pesado ser el favorito de manera clara? Porque no salieron al partido con ese punch. ¿Sí lo creéis? Le pesó muchísimo, no tanto al inicio, que yo creo que puede estar esperado, sino al final. Cuando vas un gol abajo ante el rival a priori menos favorito, te tiemblan las piernas muchísimo. Y es que, de hecho, en la segunda parte estuvo más cerca el 0-2 que el 1-1. Y es que el Barça apenas tuvo un par de tiros de Onavalle y algún balón embarullado que puede acabar en gol, pero realmente el Barça no estuvo cerca del 1-1 en ningún momento. Estuvo más cerca, como digo, el 0-2 que el 1-1. Y eso, pues también es mental. Y también puede tener su responsabilidad para Romeu. Pues sí, pero es verdad que es un escenario que a priori pues nadie esperaba, porque realmente nadie esperábamos que el partido fuera en el 63 0-1 para el Arsenal y teniendo el Barça que remontar. Y ahí sí le pesó muchísimo, porque antes, pues bueno, es verdad que estaba sufriendo, no estaban cómodas, pero yo creo que ahí sabían que, bueno, si estaban bien, si no cometían errores y tenían una, la aprovechaban, se llevaban el partido. Pero con el 0-1, ahí fue como, ¿y qué hacemos ahora? Porque es que no estaban funcionando, el rival estaba muy bien, creían mucho en su idea y el Barça es que no dio en ningún momento sensación de poder reaccionar y eso creo que es a lo que la gente más le fastidió ayer. Que si dices el Barça pues tiene cuatro, pero hace paradones Van Donselar o hay tres largueros, que hubo un larguero, pero antes del gol me refiero, pues puedes decir, pues bueno, al final el Barça lo intentó, lo dio todo y sí, pero el Barça, la sensación que dejó es que realmente darlo todo en cuanto a trabajar, en cuanto a poner todo de su deseo, pues sí, pero no tuvo el fútbol, no tuvo ni siquiera tampoco la clarividencia, porque hubo varias acciones que ya con la entrada de Salma, recuerdo conducciones de Aitana o de Patri, que pudiera hacer un pase largo que cambiara dirección, se frenaba o pasa a banda más cercana y eso hacía que la Arsenal se replegara y no pudiera el Barça encontrar ninguna situación de superioridad numérica. Entonces, pues las dos partes, el Barça no estuvo en ningún momento cómodo y con el 0-1 no reaccionó y el Arsenal es que no
dejó en ninguna opción al Barça de remontar, y es que de hecho, incluso, pues perfectamente puede llegar el partido resuelto al final, porque tuvo para extenios una que salvó Engen, recuerdo también otra que tuvo, si no me acuerdo mal, no sé si fue Mid o quién fue, un tiro que también de fuera del área. Entonces, la sensación que dejó es que el Arsenal pudo haber llevado el partido incluso antes del pitido final. Sí, también eso que comenta de los minutos finales ya un poquito un punto de desesperación también pues de lo que dices, de ser favorita, de ver que no estás haciendo el partido que tenías que estar haciendo, se te acaba el tiempo y faltaba ese cambio de ritmo, ¿no? Espabilar un poquito en el campo pues para intentar, aunque sea empatar el partido, pero es que no se estaba viendo ese cambio de ritmo en ninguno de los minutos, ni primera parte, ni segunda, ni después del gol. Ni si me apura, después de anular el gol de fuera de juego de la primera, que fue la primera parte, ¿no? Sí, en el 20. Ahí tampoco vimos realmente un cambio de ritmo, de espabilar, uy, que podíamos ir perdiendo ya en el marcador. Yo no recuerdo tampoco que el Barça reaccionara de manera uy, cuidado que se están acercando, está teniendo más peligro de lo esperado y podríamos ir ya un gol por debajo en el marcador. Entonces... Claro, es la palabra, ¿no? De que primero para perder una final tiene que llegar a la final. O sea, también volvemos a como infravalorar lo que hace el Barcelona de llegar a ser la sexta final o séptima final consecutiva, algo No, que solo ha hecho el La Olympique de Lyon. quinta consecutiva, pero es Quinta. que, claro, no ha hecho nadie en este periodo. Y Claro, o eso sea, lo hace este mismo equipo que a unos quieren jubilar. Es que es súper claro, injusto. claro. Y estaba mirando las estadísticas en ataque ya. ¿Vale? El Arsenal tapa 10 disparos del Barcelona y algunos de ellos, como el que salva Kim Little a Claudia Pina, que parecía ya ocasión clara de gol. O sea, el Arsenal también el timing lo tenía muy bien pillado. Disparos a puerta 3 por parte del Arsenal, 5 por parte del Barcelona. Y disparos totales del conjunto culé, 20 por 8 del equipo inglés. Es decir, es un poquito parejo si vemos disparos a puerta, ¿vale? Van Domselar bastante segura en los balones aéreos, saliendo en los centros. Catacoil haciendo todo también bastante correcto, dejando ese detallito le gusta con el regatito. Pero, claro, aquí la sensación que daba es que el Arsenal era el equipo veterano, era el que sabía jugar, el que sabía matar el tiempo, digamos, con esa falta de Mariona que saca en los últimos minutos. Ahí ya pasa el cronómetro y el Barcelona vuelve a ser ese Barcelona asustadizo de Turín. Entonces es una versión que no nos casa con lo que estamos viendo últimamente de un equipo que llegaba obviamente en volanda por ser el favorito de manera merecida. Pero la realidad es que el Arsenal se mereció ganar el trofeo, visto lo visto de ayer. Sí, el Arsenal es que empezó el partido y estaba muy mentalizado desde el minuto 1. Y eso se notó en el cambio. Al Barça es cierto lo que comentamos, que aunque no estaban completamente cómodas, ¿no? Jugando, pero aún así tenían la posesión y en los primeros minutos del juego pues no se vio un mal Barça. Pero para mí el principal cambio es que el Arsenal entró 2 puntos por encima dentro del partido antes de que pitara al inicio. Entonces eso también marcó un poco la diferencia. Sí, o sea que aquí están mencionando mucho el nombre de René Slever, que ya hemos hablado de ella, y de todo, que la Arsenal ha hecho un muy buen partido. Pilar dice que duele perder jugando así, que es lo que decimos, esa sensación de que no ha sido el Barcelona. Claro. Realmente, que ha sido otro equipo con la misma camiseta y los mismos nombres y todo. Y que ni Esa sensación. siquiera con esa rabia y con esas energías y con esas ganas de tratar de remontar se vio un Barça más, no por fútbol, pero sí por corazón, más reconocible. Y es que realmente, como decías, que no estuvo cerca el 1-1 en ningún momento. Voy a leer un poquito más por aquí. Pirarica, entiendo, acepto por entre comillas, que no meta a Vicky, pero cambia Salma por Caro, no por Pina. Caro estaba mal desde los primeros 10 minutos. Bueno, es algo que han dicho mucha gente en el chat, ya lo hemos comentado. Más por aquí, lo de Esme que entra tarde, el cansancio de las jugadoras. Jordi, si le estaba saliendo en los 80 minutos, cambia algo. Entonces, un poquito lo que hemos comentado, estamos todos de acuerdo en ello. Entonces, yo creo que lo hemos dicho bastante con todo. Si tuviéramos que elegir MVP de la final, sería el mismo que eligió la UEFA. El Tina Blackstenius se eligió. Claro, es que tiene un impacto muy Claro, bueno. entiendo por qué la han elegido, pero Sí.
para mí, si tengo que tomar todos los 90 minutos, que sí, que el gol es súper importante, evidentemente te da la victoria, pero para mí, yo creo que hubiera elegido a Leah Williamson, creo. Mario, tú creo que te quedas con Emil Fox, Sí, la yo que me has quedo mencionado antes, con ¿no? Fox porque Sí. me pareció un partido muy, muy, muy bueno. También Williamson, por supuesto, incluso McCabe y, bueno, hasta diría Little que también estuvo espectacular. Sí. Pero la verdad es que me pareció que el partido de Fox, aunque por números no lo fue tanto, porque estaba viendo un poco la nota de SofaScore y, bueno, pues no es la mejor ni de lejos del equipo, Hay que hacer pero caso siempre a sí, SofaScore. pero sí que me gustó muchísimo, la verdad. Sí, sí, la verdad que hizo un partido muy bueno. A mí me sorprendió muchísimo Sí. el partido en general que Mm, hizo. sí, porque los nombres estoy de acuerdo con vosotros. Yo me quedaría también con lo que he dicho, por cambiar Kim Little. Me parece que es una de las centrocampistas más infravaloradas de la época, de las mejores que ha visto este deporte desde que ha jugado. Y no se la ha valorado tanto. Yo sí que la gente ha podido verla más. Es espectacular lo que hace la capitana. Incluso vamos a ver si acaba renovando o no. Pero es que también está en nombre de, por ejemplo, Alicia Russo peleando con las centrales y haciendo lo que podía. Está en nombre de Kaylin Ford, tanto en ataque como en defensa. De Chloe Kelly también, el de Mariona. Pero es que, claro, el gol al final es que es el gol que da el título. Sí. Entonces yo No, entiendo que y la su UEFA del impacto en el MVP, partido fue buenísimo, porque como digo, tuvo otra claro, ocasión muy pero buena y realmente no fue el gol y ya está, sino que hizo un buen trabajo, peleó balones, ganó metros, sacó alguna falta y también quería meter por ahí entre todas esas jugadoras a Van Bommelaer, que también estuvo Sí, sí, muy sí. bien, estoy de estuvo muy acuerdo. correcta. Es verdad que en la primera parte lo comentábamos ayer con la gente que estuvo un poco nerviosa porque sí que algún balón no la acabó de atrapar del todo, pero luego en la segunda parte estuvo muy certera, muy segura y realmente en todo momento ofreció una garantía de al menos Es no que dar segundos rechazos. ¿Que podía meterte un golazo? Pues sí, pero no iba a ser por rechaces porque cada vez que el Barça tiró a portería estuvo bien colocada la neerlandesa. Y es que, bueno, pues ella tiene grandísima culpa de que el Arsenal esté aquí en la final y que le haya ganado, obviamente, porque realmente se ha notado mucho la diferencia con Tisberger. Ha sido tremenda la diferencia entre las dos. Van Donselar ha sido, pues probablemente de las mejores porteras de la temporada. Y cuando ha estado ella, no solo por números, sino por todo, la seguridad que ha dado la defensa del Arsenal ha sido mucho mayor que sin ella. Pero de Van Doncelar, esos nervios que dices tú es porque físicamente no estaba al 100% con el tema del tobillo y que al final René Slegers pues, decidió apostar por ella. Más también, lo entiendo un poquito, ponte los guantes ahí delante con el Barcelona. Esto también pone nervioso a cualquiera. Eh, no sé qué más tenemos por ahí. Las declaraciones de la futbolista pues son un poco pidiendo perdón. Me gustaron mucho las palabras de Aitana, sobre todo como diciendo que la gente daba por ganada la final y realmente no es así, hay que jugarla en esos 90 minutos. Yo creo que es algo que también van a asimilar y lo comentaba ayer con el grupo que estuvimos de los aficionados culés, de a veces las derrotas sirven para saborear más las victorias, saborearlas mejor, ¿sabes? También para valorar lo que se han hecho otros equipos como el Olympique de Lyon, que ha ganado 5 consecutivas, que parece una tontería, pero es que son 5 seguidas. 5 años seguidos llegando a la final y ganándola. No, totalmente. Da mucho mérito lo que hace el León y lo que está haciendo el Barça también, porque realmente llegar en Sí. 5 años consecutivos a la final es algo brutal. Y es que, bueno, es tópico, pero es que solo pierdes una final si llegas a ella. Y el Barça ha llegado después de una temporada muy buena. ¿Ha tenido un mal día en la final? Pues sí, pero realmente el resto del trabajo, pues ahí está. Y que es muy difícil, es que realmente ganar una Champions es algo muy complicado y que el Barça, que era el favorito, pues ayer tuvo un mal día y perdió la final. Luego, pues podemos hablar de muchas cosas, del entrenador, no sé cuántas cosas, pero realmente hay que poner muy en valor lo que han conseguido y yo creo que también a nivel de vestuario, ellas mismas saben que es una oportunidad desaprovechada no ya por haber perdido el final, que también, sino por no haberla perdido siendo ellas. Que Sí. han perdido un partido en el que han estado muy incómodas, en el que han estado muy poco protagonistas y en el que sobre todo no se han encontrado ellas mismas. Y si pierdes, porque como digo antes, te mete un golazo el Arsenal
y te defiende todo espectacular, paradones, largueros, si no te entra un gol, pues te queda con la sensación de que no puedo dar más. Pero el Barça ayer yo creo que se quedó con la sensación de que no es que no pudiera más, sino que no le daba para hacer más. Que A ver, no es cuestión de querer exactamente. o no querer, sino es cuestión de que ayer, por mucho que quisieron, pues no pudieron. Claro, es que esa me ha gustado lo que has dicho, no... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, Lo de que no es que es que no ha podido hacer más, ¿no? Como lo has dicho. Claro que no Creo es que que eso, digas, es que no han podido hacer más. No pudieron hacer más, pero no por que el equipo rival les hiciera, pues, bueno, le y la viniera vida a ver imposible, la claro. Virgen, sino que realmente es que ellas no pudieron porque el rival no les dejó en ningún Sí, sí. momento A ser ver, ellas. sí, bueno, aquí también a Cristian dice que el Arsenal tuvo las mismas tácticas que las selecciones de Estados Unidos. Curiosamente, René Sleger dijo después del partido que estuvo hablando con Emma Hayes, antes de la final, de la previa. Casualidad o no, no lo sabremos. Ahora respondemos a las dos preguntas que nos lanzáis por aquí. Es que lo que dices tú, Mario, las jugadoras lo han dicho. Y ya mismas lo saben. Patrick Harrow ha hecho autocrítica, Aitana Bonmatí también ha hecho autocrítica. Y Que se nota yo. también habló. Exactamente. Sí, también no quitar evidentemente mérito a lo que ha estado haciendo el Barça esta temporada y esta temporada, pero es que el Arsenal también en esta competición lo ha hecho muy bien, ha competido muy bien, ha remontado en no sé si en todas las Menos fases de ayer, la Champions, en pero todas. claro, exactamente, menos la final. Gana al Real Madrid, al Lyon y en la final al Barça y planteando un juego muy bueno y compitiéndole muy bien. Claro, Entonces, me parece justo en el sentido de que el partido de ayer, el Barça, no muestra su identidad ni juega a lo que ellas realmente saben jugar. Entonces, y el Arsenal en cambio sí lo hizo. Entonces me claro. parece un resultado justo, aunque evidentemente, pues bueno. Sí, es que gana la final y gana el Barcelona, que me parece tarea doble bastante complicada. Además, el Arsenal ya haciendo récord, es su segundo título de Champions, ¿vale? Y es el único, o sea, a ver, lo leo por aquí, dice, gana el segundo título 18 años después de su única final anterior. Una diferencia récord entre el primero y el segundo título. O sea, 18 años han pasado para que el único equipo inglés que ha ganado la Champions la vuelva a ganar. Y además, el único equipo en ganarla partiendo desde la primera ronda. Es un equipo Sí. que te gana primera ronda, segunda ronda, tal, tal, tal. O sea, el único. Y ahora, claro, no vamos a volver a tenerlo. Bueno, a ver, con la liga y ya siendo nuevo formato, pues a lo No, es mejor. que, Sí, ¿no? entre comillas, ayer nos vino a la Liga F bien que gana el Arsenal porque se quita como rival para el Real Madrid Atlético de Madrid en la fase previa, porque era cabeza de serie y iba a ser el coco a evitar, ahora ya no lo será. Y bueno, pues sigue habiendo equipos como Roma, Hacken, París, también está por ahí el Manchester United, pero bueno, se quita el Arsenal, que era un equipo que evidentemente nadie quería tener en esa ronda. Y quería comentar por aquí en el chat que nos preguntaban. Primero, el tema de Charlie, el partido de Alexia, el número es bueno, porque es verdad que Alexia tiene la capacidad de que, aunque no parezca que haga nada, es tan buena y lee tan bien en el juego que genera mucho. Y es que ayer jugó, con el perdón de la expresión, andando, pero dio, en las ocasiones que tuvo el Barça, salieron de pases suyos. No estuvo bien, pero el momento de brillantez que tuvo el Barça fue ella quien puso un poco ese chispazo, pero no fue un buen partido de Alexia. También preguntaba aquí Lisialra que, además de los cambios, la no reacción del Barcelona ante el gol cambiara a un juego más directo. A ver, yo creo que lo intentaron, porque pusieron algún centro más, pusieron alguna jugada más en el área, pero es que también la Arsenal se defendió muy bien por ahí. Entonces, es que realmente el partido del Barça no fue nada bueno, pero fue malo por el Arsenal. El Arsenal estuvo mucho mejor, estuvo muy sólido, no cometió errores y es que el planteamiento pues fue perfecto. Entonces, pues se juntó un mal día del Barça con un muy bueno del Arsenal. Evidentemente, eso lo comentamos en la previa, que si pasaba eso, podía tener opciones el Arsenal y así fue. Claro, es que aquí estamos hablando un poquito, porque claro, somos un canal de fútbol femenino español, pero es que el Arsenal ha merecido ganar la final, ha hecho un partido brillante en todos los aspectos.
es que han sido un equipo que han remado todas en una misma dirección. Eso también me parece importante. Hemos dicho, partido muy bien estudiado, forzando a las jugadoras del Barcelona a cometer errores impropios de ellas en otros partidos, incluso a que no haya ni un atisbo de reacción de remontada, que lo comentamos también allí en los aldeaños, que el Barcelona en otro partido dice va a acabar empatando tal. En este no teníamos esa sensación. Entonces, lo del juego directo es que el Barcelona lo ha hecho bastante, pero no ha marcado la diferencia por las bandas. Entonces, yo pensaba que iban a jugar un poquito más por dentro, viendo que tenían inferioridad numérica el Arsenal, que salían mucho las centrales a tapar al centro del campo. Digo, tendrá que jugar por dentro, porque así como han llegado las mejores ocasiones del Barcelona. Esas paredes rápidas, sobre todo en los picos del área con Aitana y con Pina. No terminaron de aprovechar del todo. No sé, ¿tú qué piensas, Lidia? Sí, estoy de acuerdo. Es cierto, vamos, yo de hecho esperaba ver un Barça más o que aprovechara más en este caso la zona medular del campo, porque al menos es lo que siempre hemos o estamos más acostumbrados a ver de su juego, ¿no? De esas acciones combinativas, sobre todo lo que vimos ayer que lo ha comentado Mario, esa acción que tuvo, creo que fueron Alexia y Pina, que perfectamente pudo acabar en un tiro a puerta, pero al final no fue. Es el estilo de juego más característico del Barça y ayer vimos muy poquito de eso, entonces, no sé, se juntó un poco en que no estuvo bien, pero ni por banda, ni por centro del campo, ni... No sé, fue un partido muy extraño. A ver, leo la siguiente pregunta. ¿Yo? Vale. Por aquí, Tigro dice algo, ya lo he comentado, lo de Catacuy, que se queda un poquito quieta y protestando el gol del Arsenal. Yo creo ahí es un poquito de, claro, como está el VAR, pues voy a protestar porque ella creo que verdaderamente piensa que hay fuera de juego. Pero es que siendo la Ya, A mí pero en directo me lo pareció, pero es verdad que... A ver, a también mí es es que cierto que... no me gusta nada cuando se quedan paradas las jugadoras. Ya, O sea, te quiero decir, y más en esta situación que tienes VAR. claro, Termina pero la no están jugada, acostumbradas a tener VAR. ya lo sé. Ya, eso es Entonces, verdad. esto es una reacción de Ya. milisegundos. O sea, esto creo que es innata y que ella no lo controla. y aún así es que, yo se lo decía ayer a Lucía, por dónde es el tiro, lo cerca que le tapa un poco también creo que es Engen. Vale que si no levanta el brazo puede estar mejor colocada, pero realmente la reacción de ahí es muy poca. Muy poco Y que el tiempo para disparo, es que reaccionar. yo creo que se piensa que va a chocar contra la defensa, porque es que pasa por debajo de las piernas de Ona muy, muy justito el balón. Entonces yo creo Claro. que Cata no, o no se espera que fuera a ir en esa dirección el balón y por eso tampoco reacciona de una manera tan, no sé, Pues, tan segura. puede ser. Aquí, Pirárica, también influyó el Pinarolfo y deja el sol que, bueno, casi habría que apuntarle con una pistola porque le hizo la vida imposible a la gente de abajo del estadio. Que sí, también influyó el Pina Rulfo, porque se esperaba un Pina Esme, un Salma Rulfo que funcionó en la semi. Yo he dicho que a mí no me sorprendería, cuando hice la previa, que Rolfo fuera titular. Lo que pasa es que pues viendo el partido tienes esa opción de corregirlo en el descanso. Se está jugando mucho juego directo por la banda, en una no funciona y se sobrecarga en la otra, al menos mete a alguien que pueda jugar en uno contra uno, como sea Bruce o Salma en su momento. Entonces yo creo que tiro por galones, por cómo terminó la temporada Rolfo, que si el Rolfo hubiera mantenido el nivel que ha sido desastroso de los meses anteriores a este, pues hubiera sido titular Bruce. Yo lo creo así. Sí, a ver, pero también entendemos que los galones, pese a que la temporada de Brooks para mí era merecedora de jugar este partido, pues los galones eran para Rolfo y no funcionó, pero bueno, pues si hubiera hecho, pues también hubiéramos comentado como hizo ante el Chelsea que en esa vuelta estuvo muy bien. Entonces, pues hablar ahora es fácil, pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo justo hubiera sido Esmei y Pina, pero es que tampoco creo que fuera la única razón de esa derrota. Y ya por ir cerrando, si queríamos a comentar un poco de datos estadísticos del partido y también de finales y tal, porque bueno, mucha gente lo sabrá ya, pero con este partido se confirmó esa racha, esa absoluta nube negra encima de Bapayor, que ha jugado en lo que lleva de trayectoria 5 finales de Champions, ha perdido las 5. Perdió con el Wolfsburgo 4 de ellas. La primera la jugó además en penalti, la perdió con el Lyon. La siguiente la volvió a perder
con el conjunto francés, luego otra que perdió con el Barça, esta, bueno, realmente ese 0 de 5 en finales es tremendo. Y el lado opuesto, en este caso, es para Laia Codina, que también se lo comentaba ayer a Lucía, que me hizo un poquito de memoria. Si lo queremos dar valor a la final de la Contica del año pasado, ha perdido una final. Si no, no ha perdido ninguna en su vida. Ha ganado todas las que ha jugado, tanto con España como con el Barça y como con el Arsenal también. Porque, si hacemos un poquito de memoria, pues coincidió que ella estaba en Göteborg, no estaba en Turín porque estaba hacía en el Milan, vuelve para ganar la de Eindhoven y luego ya se marcha al Arsenal y gana esta. Con la selección ganó el Mundial y la Nations League también. Y bueno, también con el Barça, evidentemente, pues las Supercopas y las Copas de la Reina las ganó todas, porque el Barça solo perdió en una Supercopa en 2021 en semifinales y el otro partido que perdió el Barça fue el de Osasuna, que evidentemente pues no fue en una final. Así que con estos números, pues bueno, son números, no hay que dar tampoco más interpretaciones porque realmente pues no quiere decir que Laia Codina sea mucho más decisiva que Eva Payor, porque ayer Laia Codina no jugó ni un minuto, pero son datos que es muy curioso. Y lo de la Sí, máxima goleadora también. También. es verdad que se ha hecho viral las fotos, sí. Es que esas fotos, pues partido después de perder una final con el trofeo, es que me rompen el corazón. Es que fijaros también lo cruel que puede llegar a ser este deporte para una de las delanteras más prolíficas que tenemos en este deporte, con Iguapayo. 5 finales perdidas, es como un poco. Va al Barcelona para ganar este título por fin, tiene la oportunidad y al final no. La maldición de la máxima goleadora. Y hay otro dato también muy bueno, ¿vale? Esta vez por parte del Arsenal, aparte de lo que ya he mencionado, que Mariona era la única jugadora del 11 que ha jugado una final de Champions. Era la única jugadora con experiencia para ello. Enfrente, claro, el Barcelona había hecho 48 apariciones colectivas en la final. O sea, lo que hablábamos antes del favoritismo, de la experiencia y de todo ello que no se notó en un equipo y en el otro, pues que eran inexpertos, pues se intentan Claro, cambiar los es papeles. verdad que no en finales con el club, pero sí con la selección, porque Leah Williamson ha jugado una final de Mundial, otra de Eurocopa, mismo caso también para Chloe Sí, pero Kelly, creo que Ruso. Russo. sí, pero sí, porque son 9 jugadoras sí, inglesas que han ganado la Eurocopa y han ganado la Championship. Pero creo que no hay punto de comparación. En la Eurocopa, en cómo llegaba el equipo en volandas, el rival no era el mismo. Jugaban incluso casi con más presión, pues siendo la final en su casa, con el eslogan de It's Coming Home y todo A eso. ver, Aquí el Arsenal no tenía nada que perder y lo ha ganado todo. sí, en eso sí, pero es verdad que ya habían demostrado su nivel en este tipo de momentos, que no eran inexpertas totalmente. Y eso creo que No, pero también. llegas, pero no es una inexperiencia de llegar a una final cada año, de jugar una final cada año europea. Eso no lo tiene el Arsenal. O sea, no me Pero ya puedes habías jugado comparar dos un contexto con anteriores. otro. Pero es que no puedes jugar una con otra. Final europea no ha jugado ninguna. Bueno, pero sí has jugado con tu selección. Y con varias jugadoras con las que estás jugando ese mismo partido. Yo sí que Claro, le y doy la jugadora, bastante similitud. claro, y la jugadora que hemos mencionado, como Leah Williamson, por ejemplo, no han vuelto a ese nivel 2022. Beth Mead, por ejemplo, también podríamos hablar. Chloe Kelly, por ejemplo, también es otro de ellos. O sea, quiero decir también que aquí pues siempre hablamos de la experiencia es un punto a favor, pues esta vez ha sido casi un punto en contra para el Barcelona. Pero bueno, no hay nada más que comentar esta final, creo que no hemos comentado absolutamente todo. Ha sido un placer seguir esta campaña europea, no ha terminado de la manera que esperábamos en el canal. Y nada más una temporada del archivador, nada más que hemos No, vivido ahí. ha sido una temporada muy bonita y muy emocionante. Y bueno, es verdad que el Arsenal, pues seguramente en el cómputo global, pues no ha sido seguramente el mejor equipo, pero ha sido el que ha sobrevivido en todas las eliminatorias y el que ha acabado haciendo el mejor partido en la final y el que se lleva evidentemente el título por ello. Así que enhorabuena también para la afición, para las dos españolas que tiene el Arsenal, que evidentemente hemos alegrado mucho por ellas, tanto por Laia Codina como por Mariona. Recordar también que con España se concentrarán el próximo martes, las 12 jugadoras que tuvieron en la final. El resto sí que se incorporará mañana, pero bueno, mañana no habrá ni siquiera más que por eso, estar ahí en las rozas tranquilamente. Entrenarán el martes a puerta abierta. Y bueno, pues es verdad que es un momento extraño para un internacional porque tenemos ya dos partidos de Nations League que a mí individualmente me importan bastante poco ganar o perder, pero a ellas no. Entonces, pues también está un poco el punto de cómo reconectan después de esta derrota las del Barça y cómo también reconectan después de la victoria las del Arsenal.
que puede también ser importante. Y por nuestra parte, pues nada, ha sido un placer enorme como resolución, una temporada muy buena. Y nada más, dar enhorabuena al Arsenal, también al Barça por la temporada que han hecho y que no borra evidentemente todo lo que han hecho el partido de ayer. ¿Algo que quieres añadir, Lidia? Se acaba la temporada, todavía no se acaba del todo, ¿no? Falta esa final de Copa de la Reina, que uno de los implicados pues también ha estado en la final, a ver cómo también reacciona el equipo, ¿no? Para este partido contra el Atlético de Madrid. Y bueno, una temporada bonita, ¿no? En general, aunque es verdad que no ha terminado, pues, en este caso para el Barça o para el fútbol femenino español como se esperaba, pero no quita que haya sido una muy buena temporada y muy bien, ¿no? Cubrirla con vosotros y estar hablando con vosotros. Y lo personal también, pues muy contento porque ayer tuvimos a nuestra fotógrafa Adelina Cobos en el partido, primera vez que pudimos estar en la final con fotógrafa acreditada y la verdad que estamos súper orgullosos de haberlo conseguido y muy contentos por supuesto de haberlo podido hacer en el día de ayer y bueno, estará la galería, si no es hoy, mañana, ya lo comentaremos por redes sociales, pero la verdad es que estamos muy contentos de haber podido tener ahí a nuestra compañera en el partido y aunque nos hubiera gustado tener otras fotos de celebración, pues tenemos las que tenemos y tampoco nos vamos a quejar porque lo pasamos muy, muy bien ayer. Así que nada más, un fuerte abrazo a todo el mundo, que descanséis bien este domingo, que aprovechéis bien el buen tiempo que va a hacer. Y hasta la próxima. Abrazo, adiós. Hasta luego.